Olá, les saludo con la paz del Señor. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos de vuelta con más una programación de estudio Carta a los Romanos y les damos la bienvenida para adentrar en la parte de número 27, Pastor. Paz del Señor. Paz del Señor, Pastora Marcia, y a los que nos miran por las redes, por esta grabación que hacemos. Llegamos al programa número 27 con esto. En la mitad de la carta estamos navegando el capítulo 8. Recordemos que Romanos tiene 16 capítulos. Algunos cuestionan un poco el capítulo 16, pero llegado el momento hablaremos sobre eso. Pero lo que consta en nuestra Biblia, la Sagrada Escritura, Romano está con 16 capítulos, Pastora Marcia. Muy bien, y ahí está en nuestra red social, Facebook, en la página Asamblea de Dios Paraguay Oficial, también en YouTube, Estudio 7 ADP, donde las personas pueden acudir a cada parte que nosotros estamos dejando disponible para que sea de gran edificación para nuestras vidas. Así mismo, Pastora Marcia, vamos a hilar un poco este pensamiento con el 26, porque habíamos quedado más o menos en la mitad. A veces dicen la gente que trabaja en televisión que el tiempo es tirano, y la palabra moderna más usada dice la gente no tengo tiempo, pero tenemos que hacer tiempo, Pastora Marcia. Así mismo, y este tiempo que estamos acá desarrollando estos materiales está siendo muy edificante. Hemos visto muchos comentarios y nuestros agradecimientos, que el Señor añada las ricas bendiciones. Así mismo, Pastora, porque han entrado en contacto conmigo algunas empresas de tinte cristiano que tienen sus devocionales con los empleados y me han preguntado qué posibilidad hay de dar una charla más corta y más simple, un 15, 20, media hora de carta a los romanos, porque le interesa mucho a la gente el tema del pecado y la gracia, de cómo conjugar. Y bueno, aquí estamos para servir, y se puede usar también estos materiales en forma fragmentada también, porque la idea es aportar a esa gran gama del mundo teológico exegético, en especial para la Iglesia de Cristo o para todos aquellos que estén interesados en saber algo más sobre la espiritualidad, sobre Cristo, la Biblia o la cultura general, que sería muy interesante, Pastora Marcia. Muy interesante, Pastor. Bueno, entonces vamos a arrancar con el capítulo 8, Pastor. Sí. Y el versículo 18, nosotros en la edición pasada, los que están acompañando, vieron que dimos una introducción del versículo 18. Entonces, vamos a volver a leerlo y dar seguimiento de la forma del método que estamos utilizando, versículo por versículo, para dar la mejor comprensión. Bueno, el versículo. Vamos a leer otra vez entonces el versículo 18. Ok. Y recordar aquella pregunta, porque habíamos hablado algo en el programa 26, al anterior a este. Sí. Entonces voy a leer en Romanos, Carta a los Romanos, el capítulo 8, el versículo 18 que dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y la pregunta que yo había hecho, vuelvo a repetir, ¿de qué tiempos está hablando el apóstol Pablo? Muy bien, aquí se contrapone dos situaciones, ¿verdad? El tiempo presente, aflicciones, y la gloria venidera. Y Pablo dice, tengo por cierto, o sea que estoy seguro lo que le estoy hablando, sin olvidar que Pablo está hablando bajo inspiración del Espíritu Santo. Y habríamos hablado un poco que en esa aflicción viene la esperanza, y que esta aflicción en nada se compara con lo que nos espera. Entonces, por un lado, por decirlo, como habíamos dicho en el programa anterior, las aflicciones son temporales, son en este mundo cronológico en el cual estamos inmersos. En cambio, la gloria venidera no tiene fin. Yo traje algunos libros de este tema de la esperanza que va a hacer con los otros
con los otros versículos, pastora Marcia. Esto es lo que es de Jürgen Moltmann, que con él nace una teología que se llama la teología de la esperanza, que hoy una persona puede hacer doctorado en este tema. La esperanza es un tema muy interesante. Y Olegario González de Cardedal, raíz de la esperanza. Entonces, estos temas son temas teológicos, son temas soteriológicos, están en la gran gama de la salvación porque la esperanza es algo muy interesante. Recordemos que una vez más repetimos aquella frase de Dante Alighieri en la Divina Comedia, que él es una ficción, lógicamente, ¿verdad? Pero en la puerta del infierno hay un cartelito que dice: aquí perdé toda esperanza. Entonces, la esperanza es lo último que se pierde. O hay dichos que dicen: la esperanza nunca se pierde. Entonces, eso es. Ahora bien, con respecto al comentario, estamos en la época donde el emperador había expulsado a mucha gente, a los judíos de Roma. Y entre ellos Priscila y Aquila, el capítulo 18, verso 2, que llegan donde está Pablo en Corinto, de donde escribió esta carta, y Pablo allí les consuela a los cristianos de su época, a los que están en Roma, y porque han pasado por esta situación adversa muy lamentable que se le había acusado a los cristianos. Y Barr, citando a Lutero, Barr en este libro que está acá debajo de esta Biblia griega, Barr, citando a Lutero, dice que una gotita de agua es lo que Lutero dice del tiempo, la tribulación. Sin embargo, la gloria venidera es todo el mar que está. Entonces es incomparable, no hay punto de comparación entre lo que estamos sufriendo y la gloria que nos espera. Es decir, que se antepone el escatón, lo escatológico, que los padecimientos son intramundanos, están aquí, pero la gloria es ultramundana, supera a este mundo actual que vivimos. Entonces, ese consuelo que viene al cristiano no es algo etéreo, no es algo teórico, no es una ideología, sino más bien viene por el Espíritu Santo de Dios. Es mucho más que dar un aliento. Generalmente, cuando a alguien le muere un pariente, trágicamente, la gente dice: tened buen ánimo, mis pésames, estamos contigo. Dios consuela los corazones, cristiana resignación. Pero te deja en el vacío, eso no lleva a ningún consuelo, llamémosle así, de peso, sino que es una palabra, como el caso de Job, ¿verdad? Que vivió esos sufrimientos en ese tiempo presente. Las aflicciones es el aquí y el ahora, y lo escatológico es el ya y el todavía no. Recordará, pastora Marcia, cuando hablamos del Espíritu Santo, que en el versículo 14 nos decía que somos guiados por el Espíritu Santo. Versículo 14. En el 15 dice que nosotros como cristianos, aquí en el capítulo 8 siempre, clamamos Abba Padre, por lo cual clamamos Abba Padre. O sea, guiado por el Espíritu en el versículo 14. En el 15 clamamos Abba Padre porque somos hijos. En el 16 dice que el Espíritu testifica, somos hijos. Entonces, guiados por el Espíritu, clamamos Abba Padre como niños, pero ahora somos hijos de Dios. Y el versículo 17 nos recordó Pablo que somos herederos de su gloria. O sea que esta palabra del versículo 18, la gloria venidera, se vino hilando ya como unos eslabones para hacer la gran cadena soteriológica de la salvación. Entonces, lo que sí podemos decir a la iglesia de Cristo, que no podemos dejar de pasar por alto los sufrimientos. Porque alguno podría predicar: venga a Cristo y se acabarán tus problemas. Dios solucionará tu problema económico, de salud, de todo. No podemos ser irresponsables hasta ese punto. Claro
Cristo ha bendecido a mucha gente, que hay cierta gente que han dejado el pecado, han dejado los vicios, ha tenido una buena mayordomía, una mejor administración económica y prospera. Piensa más en la familia por un bien inmueble o mueble, en fin, su vida y su perspectiva, su cosmovisión del mundo ha cambiado todo y viene aparejado toda esa bendición. Pero no siempre es así, porque de repente hay gente que vive momentos que son de sufrimiento y tribulación, como la iglesia perseguida, o como en países donde no se puede predicar libremente el evangelio, donde hay prohibición, donde hay mucha adversidad. No se podría predicar como en un mundo libre cristiano como eso. Entonces, a veces es difícil, pastora Marcia, algunas palabras clave: comprender, tolerar y superar. Porque ¿cómo comprender la tribulación? ¿Cómo tolerar la tribulación? ¿Y cómo superar? Comprender, tolerar y superar la tribulación. No es un momento agradable, no es un momento fácil, lo que muchos llaman el misterio del sufrimiento. Es lo que en el libro de Job no se puede responder ampliamente y decir por qué sufren los santos, por qué los hijos de Dios sufren. Por eso que un sesgo no tan correcto de cierta corriente religiosa dirá: pare de sufrir, y objetivará los bienes materiales como prosperidad, como única manija de un remo de la fe, y lo único que hace es circular y no fomentar un discipulado, una enseñanza, un guía, una instrucción, una doctrina para un cristiano que también se prepara para los días malos si por allí apareciera. Aún en el más profundo pozo de la desesperación siempre habrá la esperanza. Eso nos dice Molman y eso. Ahora, que más abajo entre los libros que están ahí, está el libro de John Stott, que él escribe sobre carta a los romanos. Y en este versículo él habla algunas cosas interesantes. Primero, que los sufrimientos y la gloria van de la mano. Porque el que sufre, por más que esté en un momento tribuloso o en tribulación, siempre también pervive la presencia de Dios en su vida. Pareciera que vive una intimidad más fuerte, porque generalmente la persona que está pasando por tribulación o por sufrimiento busca más a Dios en oración, busca una respuesta de Dios en la palabra, busca a un líder, a un pastor, a una autoridad sobre él. Entonces, sufrimiento y gloria es como una balanza, van de la mano. Segundo, los sufrimientos y la gloria caracterizan a dos épocas. Dijimos que la tribulación es momentánea y dijimos que la gloria venidera es eterna. Entonces no hay punto de comparación. Tercero, dice yo esto: los sufrimientos y la gloria no pueden ser comparados. Como dice Lutero, la tribulación es una gota de agua, pero la gloria venidera es el mar. No hay punto de comparación. Entonces, los sufrimientos y la gloria tienen tanto con la creación de Dios como con los hijos de Dios. El universo sujeto al cronos, ¿verdad? En griego, pero también el kairos, el tiempo de Dios, un día todo lo abarcará. Por eso que este versículo no quisimos dejarlo con el programa número 26, de esa manera inconclusa, incompleta, porque Pablo dice: porque no he rehuido de enseñaros toda la verdad, porque se podía lisonjear con un mensaje propagandístico el Evangelio, y el Evangelio no viene de esa mano, porque cuando Ananías dice este hombre en la conversión de Pablo en Hechos 9, indica a Dios lo mal que ha hecho, todo la tribulación que provocó a la iglesia a Pablo, pero Dios le responde y dice que no diga eso, porque instrumentos cogido me es este, y yo le haré entender lo que es sufrir por mi causa. O sea que a Pablo no se le promete un mundo como un mar de rosas, un mar
de bendiciones y de no sufrir. Al contrario, se le delega el informe en su conversión o en su llamado de que sí habrá muchas adversidades. Y esa ha sido la historia cristiana. La historia ha pasado muchas persecuciones. Hemos sido alimento de los leones en los circos, gladiadores que se han negado a luchar. En fin, la iglesia cristiana ha pasado y ha sido bautizado con su propia sangre en muchos espacios, en muchos lugares, en mucho espacio territorial y espacio del tiempo. Por eso que el cristianismo pervive, porque las puertas del infierno no han podido prevalecer y tampoco prevalecerán sobre su iglesia. Amén. Ese Qué interesante. un comentario un poco amplio del versículo 18, Pastora Marcia. La verdad que es muy amplio y seguro que los hermanos que están desarrollando en grupo van a tener muchas cosas para discutir, porque es muy importante e interesante este versículo. Sí. Pero tenemos que dar seguimiento, estamos en... Y acabar también con la historia de que alguien está pasando situaciones adversas, enseguida la gente dice, seguro está en pecado. Pastor, confesar tu pecado enseguida. Entonces, no es eso, porque si no, Job tendríamos que buscarle, pero la Biblia dice que era un hombre que se apartaba del mal, pero le vino por la cuestión de Satanás, ¿verdad? Que habló con Dios y vino a probarle en su fe, ¿verdad? Sí. Y la paciencia de Job es patriarcal, como se dice. Así mismo. Bueno, seguimos la lectura de Carta a los Romanos en el capítulo 8 y el versículo 19 ahora. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dentro de este versículo, pastor, ¿se puede hablar de la teología ecológica? Se puede hablar, Pastora Marcia, indudablemente, haciendo la salvedad y el perfecto equilibrio bíblico, porque pareciera que en la modernidad una planta, un animal tiene más derecho hoy, en el tiempo que estamos hablando, 2022, pareciera que tiene más derecho que el hombre. El hombre es la corona de la creación. Recordemos que generalmente la gente habla la madre naturaleza, pero es la creación de Dios, no la madre naturaleza propiamente dicho, si vamos a ser muy objetivos, ¿verdad? En el vocabulario. Dice el hombre es un animal racional. No, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El animal no, ¿verdad? Son expresiones que van quedándose, porque en Génesis 3, nosotros encontramos en Leonardo Bosch, encontramos en Javier Picasa, que escriben sobre esto, sobre la creación. Lo cierto y lo concreto que podemos decir sin ánimo o sin miedo a equivocarnos, que Dios nunca se arrepintió de su creación. Dice en Génesis del hombre, ¿verdad? Por su pecado, el Génesis 6, porque se arrepintió Dios de haber creado al hombre, ¿verdad? Pero por su pecaminosidad. Ahora, cuando hablamos de la creación, el universo, todo, Dios nunca dijo, ¿para qué hice la luna? Voy a destruirla. Este mundo, ya no quiero más un mundo vegetal, voy a destruirlo y voy a crear un mundo mineral, que es lo que viene, lo que generalmente toman la escatología de John Derby, que justamente esta Biblia de Scofield es la que sostiene más o menos, pero no dista con la verdad plena y pura. Ahora bien, ¿qué sucedería si la creación no fuera afectada? Recordemos, Pastora Marcia, que en el Edén, el relato que tenemos, no importa cuál sea nuestra concepción desde la ciencia bíblica del Génesis 1, 2 y 3. Son dos relatos que están, y el primero y el capítulo 2 y 3 son bien distintos, pero allí la creación fue afectada con el pecado de Adán y Eva. Espinos y cardos aparecieron, lo que en guaraní dice que se expresa mucho mejor a lo que hablan el guaraní, que el hombre sería terriblemente afectado porque la adversidad está en la creación por la presencia del pecado. Entonces, cuando el hombre es afectado terriblemente,
La manifestación de los hijos de Dios, dice acá en este versículo. Al aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Sí. Ahora, ¿qué manifestación del Hijo de Dios? ¿El Hijo de Dios tiene el poder de cambiar? No, con el trabajo que Dios le dejó, Israel, por ejemplo, ha hecho florecer el desierto. Con el regadío artificial de los desiertos, ellos producen papa, naranja, flores, hasta llegar a ser uno de los primeros países de exportador de frutos o flores en el mundo, ¿verdad? Ecuador es el primero en las flores, ¿verdad? Pero de naranjo un tiempo Israel era el primer exportador del mundo, en el desierto. No sé, llamémosle a eso conversiones ecológicas por el trabajo del hombre, pero cuanto más problemática se hace el hombre, más problemática hacia el mundo natural, entonces se afecta a sí mismo. Es decir, cuanto más destruye el hombre este mundo natural, más se destruye a sí mismo. La contaminación del agua, la contaminación del aire, en fin, muchísimas cosas. Por eso, el hombre, Pastora Marcia, para introducirse en la ciencia, el hombre ve, mira todas las cosas. Es observador, es curioso, su espíritu inquisitivo. También investiga, porque va a analizar lo que ve. Pero al analizar entonces descubre. Y al descubrir, experimenta. Y al experimentar, el hombre sabe. Son 5 pasos que van haciendo el hombre. La pregunta, siempre como Aria Carvar dice, ¿dónde termina lo animal? Y entonces esa es una pregunta, llamémosle así, llamativa, subjetiva. ¿Y dónde comienza el hombre? Esa dinámica entre belleza y espanto, entre guerra y paz, entre vivir y morir, de la infinitud y la finitud, del bien y del mal, la verdad final, ¿dónde está? Cuando habla esta cosa Pablo aquí, el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pareciera que Pablo aquí dice que está esperando que los hijos de Dios hagan algo para que se redima ellos, pero no apunta hacia ahí. Lo que hay que es que la atención de los creados aguarda la revelación de los hijos de Dios. Ella aguarda con nosotros, no ella nos aguarda a nosotros como podrían interpretarse en la traducción. Porque acá pareciera que está esperando que los hijos de Dios hagan algo para redimir todo el universo, ¿verdad? Lo cual es imposible. Pero a la par que los hijos de Dios, ella aguarda también la redención plena, el todavía no, que en cualquier momento puede suceder la cristificación del Espíritu. Porque no nos olvidemos el rechazo que tiene toda la creación del lobo en el capítulo 1. A lo suyo vino. ¿A cuál? A la creación toda. Pero toda la creación rechazó al verbo, no lo aceptó y fue afectada la creación. Entonces cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. O sea que esta leve momentánea tribulación va a ser transformada en la manifestación de los hijos de Dios, pero siempre en el poder de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, Pastora Marcia. Muy bien entendible. Bueno, vamos a seguir con la lectura y voy a leer hasta el versículo 22 para la siguiente pregunta, ¿sí? Bueno. 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Así que, ¿qué significa la creación fue sujetada a vanidad? Muy bien, del 20 al 22 entonces, Sí. vamos corriendo un poquito el comentario. Es las ideas secuenciales, ¿verdad? Entonces, por eso leíste el 20, 21 y 22. Y la pregunta es, ¿qué significa? Que la creación fue sujetada a vanidad. Vao, lo futil, ¿verdad? Vao, o la vanidad,
es consecuencia del pecado. O sea que se entiende desde la hamartiología, ¿verdad? La doctrina del pecado, la sujeción a la maldición, como dijimos en el capítulo 1, cuando hablamos del programa número 1 de esa sujeción. El vocablo que aquí usa Pablo es mataioteti, teeti, inutilidad, falta de mérito, vanidad. Esa es la expresión que usa Pablo sobre esto. Sugiere la incapacidad de alcanzar la meta, que más o menos es lo que estaba diciendo en el versículo anterior. No por su propia voluntad, porque nosotros clamamos como el Apocalipsis cuando termina y decimos, ven pronto, Señor Jesús, Maranata, ven pronto. Es el grito escatológico y deseoso de toda la iglesia de todos los tiempos, pero esa está en el misterio de Dios, no está al alcance nuestro. Eso de apurar la venida de Cristo, eso de que tenemos que predicar para que venga pronto, son a veces expresiones más de deseo que una ciencia bíblica. Es decir, no por su culpa, Dios no destruyó la creación, sino que lo dejó un día, según este texto que estamos leyendo, dice, para su liberación total, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. O sea que la creación recibe la consecuencia del pecado, ¿verdad? No por su voluntad, porque no tiene voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea que Dios no lo sujetó en maldición, que es lo que mucha gente dice, esta tierra está maldita, hay que desecharlo, destruirlo. Pero no tiene sustento bíblico para decir eso. Acá dice otra cosa. No nos olvidemos que la Biblia dice que la tierra por tu culpa será maldita la tierra en Génesis, ¿verdad? Espinos y cardos. Con penoso trabajo el hombre consigue el pan diario. De eso no hay absolutamente duda. Con el sudor del frente. Ahora, el hombre lucha mucho sobre la erradicación del hambre. Hoy, en este momento que hablamos, de cada 10 personas, uno en el mundo sufre hambre. No, de 8, uno sufre hambre. Es decir, de 8.000 millones, si somos 8 billones, como dirían en portugués, de los habitantes aquí en este mundo, uno sufre hambre. Ahora, lo llamativo es que la industria nutritiva produce para mayor cantidad de personas el alimento necesario, o la tierra misma. Aquí en Paraguay, donde nosotros grabamos este programa, cuando llega diciembre y en el interior, las naranjas, los limones, los pomelos, es una fruta cítrica aquí en Paraguay, se pierden pero en camionadas. El mango no hay dónde tirar, pero hay gente que sufre ese problema distributivo, vamos a decirle al hombre. Entonces, ¿cómo erradicar un día el hambre en la humanidad? La enfermedad, la muerte, el pecado. Lo que sí podemos decir en esta palabra, Pastora Marcia del 20, al que lo sujetó en esperanza, esa esperanza podemos reproducir con estos libros, y que hay muchos libros que hablan sobre la esperanza. Mañana ya no habrá un mañana que esperar. Y esa es una palabra muy hermosa. Mañana habrá un mañana para no esperar un mañana. Porque esa es la esperanza. Mañana jamás habrá un mañana que esperar. Dicho de otra forma, de otra manera. Esa es la esperanza. Por eso, dichoso el hombre nuevo. Dichoso aquel que Pablo dice aquí, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas se han hecho nuevas. Es decir, el Hijo de Dios tiene una tremenda esperanza. Por más que le abroga, por más que sobre su cabeza está la tribulación, los problemas, como diría Barth, aquel que no soy yo está muy cifrado, porque en la gracia no soy el que fui, tampoco soy el que seré. Ese que seré, que se ha de manifestar en la plenitud de la salvación, ese gozará un día en donde la esperanza ya no será necesaria. Es decir, en otra palabra, nos espera un mundo bonito y hermoso,
pero por estos elementos no tangibles, como diría el Principito. Porque la gente quiere un mundo glorioso, calle de oro, mar de cristal, corona sobre su cabeza, idealiza una fortuna que no tiene. Y a veces es una proyección psicológica, por más que el Apocalipsis habla en esos términos, Pastora Marcia. Pero si el hombre es libre, también un día la creación toda será libre. Porque así lo dice en Romanos. Ella también espera la libertación, la liberación, la creación toda. Por eso es muy bonito Romanos en toda su plenitud, en toda su dimensión, porque toca muchas esferas del hombre, de la ciencia, del conocimiento, de la sabiduría, porque por algo le llaman que esto es un monumento literario de la humanidad, carta a los romanos. Muy lindo. Pastor, dentro del versículo 21, hay una pregunta interesante que dice, ¿por qué también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Sí. ¿Y cómo sabemos esto? Sí, porque en el 22 dice, pero sabemos, ¿cómo sabemos, verdad? Y hay sobrados motivos. ¿Cómo sabemos? Como dijimos en el programa 26. Alguien dirá, ¿y cómo? ¿De dónde sacaron ustedes eso? ¿Dónde saben eso, verdad? Y sabemos que la muerte de Cristo ha provisto la total restauración, la cristificación del universo. Es la esperanza, pero la esperanza tiene sobrados motivos porque se fundamenta ¿en qué? En la promesa de Dios. Porque el que se acerca a Dios, se acerca como el que Él es. No es por si acaso, bueno, vamos a orar si por ahí Dios existe, porque yo sé que la existencia es de los entes, pero para que la gente me entienda, uso la expresión Dios existe, ¿verdad? Dios es. Entonces, hablamos de la gloria de Dios. Estamos pensando en un futuro que nunca será tiempo, no habrá tiempo. Entonces, acá es una expresión que tiene fundamento en las promesas de Dios. Como citamos la otra vez, que Abraham tuvo muchas promesas. Sus descendientes son como la arena del mar. Israel es una realidad. O sea, si miramos la historia y miramos la palabra de Dios y un pueblo, una tierra, una nación, Dios ha hecho promesa que a una persona que a los 100 años no tenía hijos, pero le dijo que su descendencia sería como la estrella de los cielos y como la arena del mar. Y hoy a alguien le parecería también la misma cosa. Pero la diferencia es que el que tiene fe al Hijo de Dios, la manifestación de los hijos de Dios, parte de una premisa de que ya se cumplió esto, y el fiel y cumplidor es el que hace la promesa. Entonces, en ese sentido, sabemos esto, Pastora Marcia. Ok. Y este versículo 22 que leímos, habla del gemir. Sí. ¿Qué es ese gemir? Gemir, porque sabemos que toda la creación gime a una. Muy bien, indudablemente el gemir es una expresión a veces de dolor o de placer. El gemido se da en muchas esferas en el hombre, pero es un lenguaje figurado, ¿verdad? Cuando no se expresa con palabras, como una mujer a punto de dar a luz cuando está esperando a un nuevo ser, ¿verdad? La manifestación gloriosa de Dios ha hecho gemir mucho a la iglesia de Cristo. Ahora bien, es una esperanza menesterosa universal, es una esperanza necesaria universalmente, unísona y común, porque esta esperanza es universal para toda la iglesia, es unísona, porque todos gemimos ante Dios en algún momento dado, como la creación también, y común, porque a veces la tierra nos da su pataleo, porque mucha gente, los estudiosos de los fenómenos físicos, hablan del calentamiento global de la tierra, hablan de los tsunamis, de los tornados, de muchas cosas que a veces es más efecto del propio hombre que una reacción propia de la naturaleza. En ese entendido, la naturaleza gime también. Entonces, es una esperanza necesaria,
universal porque también toda la creación gime a eso, pero también es unísona porque en toda parte hay los fenómenos físicos y también común. Juan nos hablará más adelante el capítulo 21 de nuevos cielos y nueva tierra, en la que Dios habitará con su pueblo. Es decir, la gloria futura está mucho más allá de la imaginación del hombre. Por eso citamos hace rato algunos versículos con referencia al Hijo de Dios. No sé si recordará, Pastora Marcia, versículo 14, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Sí. Versículo 15, dice, Abba, Padre. El versículo 16, el Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el versículo 17 dijimos que somos coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas. Sí. Pero ahora miremos la creación en los versículos precedentes. El versículo 20 que leímos acá, la creación fue sometida a vanidad. La NBI dice a frustración, porque hay lugares como el fenómeno allí en Guatemala, donde está Mariano Riscaché en Albolonga. Se han producido hortalizas gigantes que pueden mirar por YouTube la gente, y ha producido por años, como se dice en esa tierra. Pero uno cuando ve el fruto de la tierra es hermosa, por más que está frustrada. Pero en el 21 dice que ha de ser liberada también en el futuro toda la creación. En el 19 nos habló de la espera ansiosa de la creación. Sí. Y en el versículo 22 reúne el pasado, el presente y el futuro. Es atemporal. Entonces el universo no será destruido. Tomando aquí las palabras, estamos haciendo comentario de Carta a los Romanos capítulo 8, el versículo 22. No será destruida, sino más bien será liberado, será transformado y cubierto de la gloria de Dios. Liberado, transformado y cubierto de la gloria de Dios. La creación toda. Entonces, ante aquella pregunta, ¿se debe hacer una teología ecológica? Sí, la iglesia debería trabajar un poco también sobre ese campo, pero en el justo equilibrio de las cosas, no en la perversión de las cosas naturales, como se dice. Estamos esperando o estamos pensando en un futuro que nunca más será tiempo, donde esta tierra será este universo, o la creación toda, para expresarlo de otra manera, será liberada del mal, será transformada y será cubierto de la gloria de Dios. Allí tiene sentido la muerte de Cristo, o que Cristo hizo su tabernáculo con nosotros aquí, y podemos hablar de la cristificación del universo, que es el tema que muchas veces no se habla en las iglesias evangélicas, Pastora Marcia. Infelizmente, ¿verdad? Sí. Versículo 23, seguimos. 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Acá viene la pregunta, ¿qué es primicia del Espíritu? ¿Por qué gemimos por la adopción y la redención del cuerpo? Sí, son 4 cosas, ¿verdad? Que dijiste. Primicia del Espíritu. Sí. ¿Qué son? ¿Por qué gemimos? Y ahí habla el versículo 23, ¿verdad? Dice, esperando la adopción. Pero ya nos había dicho otras cosas, pero acá, por eso que las traducciones son muy limitantes, Pastora María, porque acá parece que todavía no somos. Dijimos que en el 16 que el Espíritu testifica a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Ahora dice esperando la adopción. Entonces tenemos que entender. Y la redención del cuerpo, Elementos muy importantes que tenemos que dirimirlo para hablar bien. Así que este versículo tiene muchas aristas, tiene demasiadas cosas. Tenemos aquí una palabra en griego que es la palabra exontes. Realmente pronunciado sería ejontes,
como una J arrastrada, como Cristo. Y esa expresa una acción continua, sin interrupción, que son las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos, porque Pablo estaba hablando anteriormente acerca de la tribulación. Y hay momentos que los problemas propios de esta vida nos abruman y hay momentos que clamamos. Ahora, cuando hablamos de adopción y hablamos de redención, aquí Pablo está hablando en la perspectiva escatológica. Indudablemente, aquí ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado plenamente cómo será aquello. Yo tengo una vaga idea de cómo Jesús, con un cuerpo glorificado, le dijo a Tomás, toca las heridas. Pero entró en un lugar donde ellos estaban en un lugar cerrado y de repente como aparece. La resurrección mismo es como que se haya volatilizado el cuerpo de Jesús, que ya no está sujeto a la carne, ¿no? Es un soma como el actual. Y eso provoca muchos misterios, porque ¿cómo vamos a tener las herramientas necesarias para explicar esos elementos? Pero eso es por detrás del grito que hacía Pablo, miserable de mí. Y esto no tiene nada que ver, este miserable de mí, con el asunto del pecado, sino más bien el orden escatológico, porque toda la creación, incluido nosotros el cuerpo, ¿verdad?, está sujeto a vanidad. Y Pablo piensa aquí en el Edén que se perdió. No es el paraíso perdido de Milton, pero está pensando en ese paraíso del Génesis 2 y 3. Y se entra en la vanidad por la presencia del pecado. Y esa presencia del pecado, de la vanidad de la creación y el Hijo de Dios en medio de esta creación, o parte de la creación, porque el hombre es un ser creado, entonces hay una tensión en nosotros entre la vanidad y lo escatológico. Somos, claro, hijos de Dios, pero aguardamos también y también gemimos a la vez que el Espíritu de Dios en la primicia nos provee ese gozo para que nosotros podamos estar con eso. Las primicias nos recuerda, Pastora Marcia, a Pentecostés, que es los primeros frutos. Es tan hermoso mirar un árbol lleno de frutos y empieza a madurar algunos y todavía lleno está de verde. Como en guaraní, como dice, en guaraní se expresa mucho mejor eso. Entonces, esa es la siega de las primicias. No dudamos que ya hemos sido adoptados, porque acá no está contrariándose el apóstol Pablo, o contradiciéndose del versículo 15 y 16, que en el 15 clamamos Abba Padre, en el 16 que somos hijos de Dios, pero ahora será más intensa cuando se revele plenamente estos acontecimientos que esperamos escatológicamente, porque el versículo 19 nos dice que el Espíritu dará vida y vivificará también nuestros cuerpos, como el versículo 11 también que hablamos. La corrupción que esclaviza será reemplazada por la gloriosa libertad del versículo 21 que trae Dios. Como hombre nuevo, nacido del Espíritu y nacido del agua, somos ciudadanos del mundo venidero. El arte, la ciencia y la moral distinguen al hombre, pero también su necesidad de comunión con el infinito. Por eso que no importa la condición del hombre, por eso que mucha gente hoy no quiere que se llame raza al ser humano, por ejemplo la raza guaraní, la raza charúa, no dice porque todos son una misma especie, el hombre no es un animal, como para decir este es bulldog, este es collie, este es otra raza. No hay esa raza, sino que todos son de la raza humana. Pero
la raza humana no importa cuán alejado esté de la verdad revelada en la Biblia, siempre tiene el animus religioso. No se ha encontrado nunca sentido religioso en algún mono que haya querido prender vela a un ser que él considera superior a sí mismo. Los pueblos adoran, por ejemplo, a la naturaleza, la Pachamama aquí en nuestra América, al sol, a la luna, en fin, han adorado muchas cosas porque el hombre quiere tener comunión con un ser infinito más allá de él. No lo distingue algunas cosas de la creación como el hambre, la sed, el apetito sexual, sueño y el proceso de la digestión. Eso es común a todos los seres. Por esa razón que este versículo 23 dice que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque dijimos ya, Pastora Marcia, y recalcamos que no se acabará, que el polvo vuelva al polvo y ahí se acabó. Orígenes escribe un libro que se llama Contra Celso. Celso había dicho, ¿cómo hará Dios de aquellos cristianos que cayeron en el ancho mar y vinieron miles de pececitos y comieron parte de su cuerpo? Y algunos como una ballena que comió y llevó su cuerpo y lo defecó por todo el mar, se disolvió toda su materia fecal. ¿De dónde va a juntar Dios todo eso para otra vez resucitar el cuerpo de ese cristiano? Y por falta de tiempo yo no voy a responder, pero Orígenes escribe un libro que se llama Contra Celso y le responde a eso. Y a eso se le llamó los apologistas, los defensores de la fe, porque pareciera muy razonable eso. Pero cuando hay una falsa premisa, como diría Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y con eso dijo muchas cosas. En el colegio en broma decía a mis compañeros, y al saber que no sé nada, sé que sé algo decir. Entonces, eso es, Pastora Marcia, para comentar un poco interesantísimo esta parte de la creación que viene hablando el apóstol Pablo en el capítulo 8. Como diría Fabricio, no hay cáscara de banana, pero cuando lleguemos al 29, sí, allí teníamos que hablar de un tema muy en boga en la historia a partir del siglo XVI. A pesar que hay gente que lo precedieron que hablaron de ese tema. Está interesantísimo, vale la pena seguir cada semana aprendiendo más de la palabra del Señor. El versículo 24 ahora va a hablar de temas sobre la esperanza, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Acá, pastor. Sí. ¿Qué se puede decir de la esperanza? De la esperanza, ¿verdad? La esperanza podemos decir muchas cosas, Pastora Marcia. Hay tantos dichos hermosos de la esperanza. Hay momentos en la vida angustiosa del hombre cuando la esperanza pareciera que se encarna y es una búsqueda intensa en espera de un día o un lugar mejor al que está viviendo en un momento. Ahora, recordemos, el hombre es inquisitivo, curioso, quiere avanzar más y el hombre no halla plena satisfacción en la creación. Cuando Rockefeller vino aquí en Paraguay, en la década del 60, si mal no me falla la memoria, le preguntaron y le dijeron si qué quería más antes de morir. Y él dijo ganar $1 más. El hombre más rico del mundo era en aquel entonces. Y bueno, el hombre no encuentra satisfacción plena. Y aún más Pablo habla eso. Podríamos citar el pensamiento paulino allí en primera a los Corintios capítulo 1, que después nomás el versículo 18 al 21, podemos mirar, Pastora Marcia, donde Pablo habla algunas cosas de ese hombre insatisfecho. 18 al 21. Sí, del capítulo 1. Del capítulo 1. Sí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Muy bien, aquí Pablo habla mucho sobre la sabiduría de Dios. Y cuando hace algunas preguntas interesantes, Pablo, y cuando dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, cuando miro todo lo que quieren aplicar esta gente en nuestro sistema educativo, de la LGTBI, lo que está pasando en el mundo, parece una locura, como se dice. Anteriormente, la palabra de la cruz era locura a los que se pierden, dice Pablo aquí. Pero a los que se salvan está a nosotros el poder de Dios. Los judíos buscan sabiduría y los judíos buscan poder y los griegos sabiduría, dice Pablo. Pero para nosotros Cristo es sabiduría y poder de Dios. Ahora bien, por este camino que Pablo está hablando, el hombre, del versículo 24 que estamos comentando, el hombre no encontró a Dios por ese camino. El escatón, o el escatón, como diría, la escatología, la epifanía de Dios. La verdad, siempre dice Pastora Marcia, la verdad dice siempre es dura, siempre es santa y siempre es poderosa. Dura, santa y poderosa es la verdad de Dios. Esta esperanza salvadora se perfila de continuo para nosotros en la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros poder de Dios, porque uno que ha experimentado la salvación va a ir a la muerte por eso, porque el mundo descubre que no puede quitarle al cristiano su fe, ni aún con la tortura, ni tampoco con la muerte. Ellos lo saben eso. Entonces, una esperanza visible que se haría más adelante, ya no es esperanza, porque frente a toda la adversidad siempre se abre la esperanza. Por eso que lo que no es esperanza no libera, al contrario, cautiva. Porque si no es esperanza, es ilusión. Porque la esperanza está fundamentada en Dios. Lleva al juicio y a la perdición cuando es una ficción, un engaño, un sofisma, cuando es una ilusión. En cambio, no es entonces providencia de Dios cuando alguien está siendo engañado, aunque venga con el ropaje religioso. Porque, como dice Dietrich Bonhoeffer, siempre se traiciona a Dios como Judas, a pesar de que los besos a veces son teológicos. Redención es algo que proviene de Dios. Entonces, esa redención es real, pero cuando es ilusión, conduce a la fatalidad, porque nuestra redención fue con nuestro encuentro con Dios que nos provocó esperanza en lo visible. En lo invisible. Una esperanza en lo invisible. Lo que estamos esperando no lo podemos ver con estos ojos. Inaccesible, humanamente imposible, o la posibilidad imposible, como se dice teológicamente, que aguardamos con paciencia. Indudablemente fuimos salvos, exotemen en griego, pero en tiempo ahorita, pero seguimos siendo salvos. Importantísimo decir estas palabras porque más adelante vamos a hablar de eso. Y no olvidar la ira del 5.9. No sé si recordará, Pastora Marcia, en nuestro comentario del 5.9, de la ira del azar. Sí, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos, fuimos salvos de la ira, somos salvos de la ira y seremos salvos de la ira, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa sigue estando allí,
Pero esta doble esperanza, porque Dios no nos promete solo, porque pareciera que así estamos hablando, Pastora Marcia, que pareciera que la esperanza es solo que en el futuro nos salvará Dios. No, Dios nos ha salvado aquí ahora también, de la enfermedad, del pecado, de la ignorancia, porque salvación también es de la ignorancia, de la oscuridad, de las tinieblas, las garras del maligno. Recordará que el misterio, como dijimos, de la tribulación, que en el capítulo 12, Herodes tomó a Jacobo, el discípulo de Jesús, y lo mató. Y vio que le agradó eso al pueblo. ¿Por qué Dios no lo liberó? ¿Por qué no lo liberó? ¿Por qué Dios no liberó a Juan el Bautista? ¿Por qué Dios dejó que Esteban muriera? ¿Por qué le liberó a Sadrat, Mesach y Abednego allá con los nombres babilónicos allá en Babilonia? Pero ¿y por qué liberó a Pedro, que estaba durmiendo y vino, le despertó? ¿Por qué? Y es el misterio de lo que muchos llaman, a ver, como diría Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. Lo cierto y lo concreto, que Dios promete estar con nosotros en todo tiempo. Es decir, que esa esperanza, Pastora Marcia, es doble, porque apunta al futuro, pero también apunta aquí. Y si miramos el pasado, también vamos a llegar a la conclusión, Pastora Marcia, de que sí, Dios nos ha librado muchas veces, en muchos lugares. ¿Qué tal estamos con nuestro horario, pastor? Nuestro técnico dice así. Dice así, sí. O sea que quiere que continuemos un poquito más. Y bueno, podemos quedarnos aquí. ¿Qué versículo de Pastora Marcia? Nos quedamos con el versículo 24. 24 y continuar con el 25 Sí. en las próximas ediciones de Carta a los Romanos del apóstol Pablo. Amén. Y como siempre, orar por aquellos que pasan tribulación, problemas de esta vida, y aquel que está angustiado en su pecado e ignorancia, que Dios le llama en su infinito amor y misericordia, para cifrar la esperanza aquí y ahora y en la vida venidera, la vida sin fin en Cristo Jesús. Oremos, Pastora Marcia. Amén, pastor. Padre bendito, una vez más nos acercamos a ti confiadamente, porque sabemos, Senhor, que tú nos escuchas, que tú eres un Dios vivo y eficaz para poder, Senhor, atendernos según su voluntad. Así es. Senhor, en este día, más una vez, recurrimos a ti y ahora, Senhor, buscamos tu rostro de misericordia para interceder, Senhor, por esta persona que está juntamente con nosotros, declarando, Senhor, tu poderío y también las necesidades que se presentan, las tribulaciones, las aflicciones, que tú lo sabes, Señor, Sí, Señor. y puedes tú intervenir, tú puedes, Señor, dar la salida, una claridad, tú puedes, Señor, ayudar en aquello que está buscando la respuesta, porque tú eres para nosotros la esperanza viva, Padre. Por lo tanto, Dios, te damos gracias y pedimos todas estas cosas creyendo en sus favores, que es para siempre. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.